Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Estamos estudiando la lección 14. Efesios en el corazón, para el 30 de septiembre del 2023. ¿Viste qué bonita la ilustración abrazando la Biblia? Así mismo. Poniéndosela en el corazón. Así es. Parece ser una dama, ¿verdad? Parece. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias. Gracias te damos por poder estudiar tu palabra. Gracias Y por gracias, la Biblia, Señor. por la Biblia y estas experiencias maravillosas en Éfeso y las cartas a los Efesios. Gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a vivir como Pablo nos enseñó. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Clara Mercedes, el estudio del libro de Efesios ha sido una aventura de todo el trimestre. Y estamos aquí, estamos aquí en un sentido haciendo un resumen. ¿Nos puedes leer? Efesios 1. Impresionante visión de Pablo del plan eterno e histórico de Dios para la creación y la redención. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Bien, Clara, ¿por qué tenemos esa palabra misterio allí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es un misterio? Cuéntanos. Bueno, vemos en los capítulos del 1 al 3 que la doctrina, la iglesia como institución, doctrinas y ritos, relación con las palabras de Jesús. Pero concentrémonos primero en eso de misterio. ¿Qué significa para ti como literata? Misterio es un concepto, una idea que no se sabe bien de dónde viene, ni a dónde va, ni su propósito. ¿Y tú visualizas que Dios no nos deja saber esas cosas? ¿O cómo tú lo imaginas? Pues yo imagino que Dios quiere enseñarnos y decirnos todo lo que necesitamos para ser felices. Y eso es una de las demostraciones que vemos en Efesios del 1 al 3. Y el asunto de el misterio, probablemente, Clara Mercedes, está en esta palabra. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero el hecho de que Dios lo revele no quiere decir que nosotros lo conocemos. Ahí es que está, el misterio está entrelazado con la incapacidad del ser humano de escuchar a Dios de manera como Dios se comunica. ¿Qué tú piensas? Cuando tú y yo nos comunicamos, por supuesto, tú representas a Dios y yo represento todo lo malo. Cuando tú y yo nos comunicamos, ¿nos entendemos fácil o hay a menudo que hay que repetir las cosas y darle vuelta? Muchas veces hay que repetir y darle vuelta. Y se convierte entonces en un misterio. Sí. Yo digo algo y tú dices, pero qué misterio, qué cuestión tiene este hombre en la cabeza. Así es, Johnny. Porque tú siempre hablas bien clarito. Johnny, bien lo que sucede es que, ¿cuál derechito. es mi nombre? Clara. Yo soy muy clara, así como mi Y nombre. tú te mantienes en esa posición que tú siempre lo dices todo claro. Yo sé que aunque mi nombre es Clara, no siempre todo es claro. Ah, bueno. Yo O sea que reconozco. tú estás confesando. Pon la manita. Estoy confesando. Ah, bueno, pues yo te bendigo. Gracias. Yo también confieso. Clara Mercedes, el hecho de que algo es misterio no siempre es, como estamos hablando, que la persona que se comunica quiere que sea misterio, sino que el que lo recibe está en ese proceso de aprendizaje y de entendimiento. Y tenemos aquí un resumen muy sencillo, pero me parece muy abarcante e iluminador del libro completo de los 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos parecen enfocarse en ¿qué? En la doctrina. Mientras que los últimos 3 capítulos. La aplicación de esa doctrina. Y esa aplicación, por ende, es una cosa práctica.
cómo practicar los consejos, la sabiduría y las enseñanzas Y es de la esa doctrina, es la doctrina siempre una cosa práctica, Clara Mercedes, ¿qué te parece? Cuando hablamos de doctrina, siempre es obvio la aplicación, No siempre, Johnny Ramírez. es un misterio, Es ¿verdad? un misterio. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia como institución? Cuando pensamos en la iglesia, que de tantas maneras se habla de ella en el libro de Efesios, ¿cómo la definimos? ¿Es la iglesia el conjunto de doctrinas y ritos? Porque hay doctrinas para definir la iglesia, ¿sí o no? Sí, Y hay ritos para definir la iglesia, ¿sí o no? sí, Entonces, ¿es la iglesia ese conjunto de doctrinas y ritos? ¿Qué te parece? me parece. ¿O es la iglesia la relación con las palabras de Jesús? Johnny, puede haber una combinación entre las dos. Ujú. Debería ser que, si la fueras a poner en orden de importancia, ¿cuál Pues sería más las, importante? que las doctrinas y los ritos estén abrazados por la relación O sea, que con las palabras tú de Jesús. pondrías doctrinas y ritos primero. Yo pondría la relación con Jesús primero. Ah, gracias, yo también. Y al Por- poner la relación con Jesús primero, entonces, de esa relación, Vienen las doctrinas y los ritos y tienen más sentido y se hacen más fáciles de de comprender y de comprender y de practicar y de practicar. enfocarse en ellas y de predicarlas y de enseñarlas. Así es, Johnny Ramírez. Pero es más fácil, Clara, enfocarse en las doctrinas y los ritos, porque esos son palabritas escritas en papel. Y que son palabras abstractas que no reflejan nuestro comportamiento. Son unas doctrinas. O a veces inclusive están en tensión con nuestros comportamientos. Por eso la iglesia ha estado adaptando de manera continua sus aplicaciones de la doctrina, porque entre la doctrina, por ejemplo, la iglesia enseñó por mucho tiempo, Clara Mercedes, que deberíamos ser objetores por conciencia y no participar en el ejército. Pero cuando el ejército americano se convirtió en un ejército de voluntarios y muchos adventistas se registraron en el ejército y se pusieron de voluntarios, inclusive pastores para ser capellanes, entonces la iglesia dejó de enseñar que había que ser objetor por conciencia, porque si tú vienes de voluntario, tú piensas que tú puedes decir, yo no voy a usar armas, yo no quiero armas, yo soy voluntario pero no quiero armas. ¿Se puede hacer eso? No. La respuesta es no. Si tú vienes a un ejército de voluntarios, tienes que hacer lo que te dicen tus comandantes. Punto y seguido. Coma. Mientras que en el ejército de obligados, pues había más espacio para consentir en peticiones como el ser objetores por conciencia. Otro ejemplo es la posición de la iglesia con respecto al divorcio. Por mucho tiempo la iglesia, si a cualquiera pastor que se divorciaba, era sacado del ministerio. Ahora inclusive se pueden casar de nuevo y todavía se les acepta. Y los miembros de la iglesia también. Y así muchas otras ideas que han ido evolucionando. Cuando tú y yo estudiamos en el Antilian College, el guardar el sábado implicaba ¿qué práctica? Dime 3 cosas que tú tenías que hacer cuando estábamos en sábado en el Antilian College. Estar seguro que íbamos a bañarnos antes de las 6 de la tarde los viernes, porque se cerraban las plumas y no se abrían más hasta el otro día. Esa era una que había que tener en mente. La otra, no recuerdo. Bueno, había que ir a la iglesia Había que ir a la iglesia, no se porque podían pasaban lista. no se podían quedar en los dormitorios el sábado por la mañana. Y también la manera de sentarse. Cuando llegábamos a la iglesia, ¿cómo nos sentábamos? Las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. Así. Y todas estas reglas, había doctrinas detrás de ellas, pero todas ellas se han eliminado, se han hecho obsoletas. De modo, Clara Mercedes, que la doctrina cambia, mientras que seguir
tener la relación con Jesús como el centro de la vida del doctrinal, eso continua por definición es circunstancial, así que es parte del modelo de las relaciones que hay cambios continuos, se espera eso, mientras que la gente imagina que la doctrina no debe cambiar y les causa trauma cuando hay cambios. Mientras si ponemos la relación con Jesús como número uno, entonces nos ahorramos el trauma de las adaptaciones y cambios doctrinales. Que aquí en perspectiva bíblica, por ejemplo, clara, hemos ilustrado el cambio doctrinal más grande que como adventistas del séptimo día reconocemos, que es la razón para guardar el sábado, entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Exactamente. O sea que cambios doctrinales hay muchos documentados en las Escrituras. Otro cambio doctrinal, cuando Adán y Eva parieron sus hijos, ¿con quién se casaron los hijitos? Con sus hermanitos y sus hermanitas. Mientras que en el libro de Levíticos ya se menciona que el incesto, casarse hermanos con hermanas, es pecado. ¿Ese es un cambio doctrinal o no es un cambio doctrinal? Claro. Así es que una cantidad grandísima de cambios doctrinales. Pero si ponemos la relación con Jesús como el centro, entonces nos damos cuenta que las doctrinas van a adaptar conforme a las relaciones entre Jesús y su pueblo. Tienen que cambiar. Así como cambió las circunstancias para el sábado, que en Deuteronomio 5 hablaron que la razón para guardarlo era porque Dios era libertador. Mientras que la razón para guardar el sábado en Éxodo 20 es que Jesús es creador. Ahora, claro, enfoquémonos en la segunda parte. Johnny, y esto está maravilloso, este cambio de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, porque vemos que en un periodo de más o menos 40 años, mientras estaban en el desierto, Dios permitió que se adaptara. Una generación que se adaptara a la razón para guardar el sábado. Antes era por creación, pues ahora es para que recuerden estos jóvenes nuevos que nacieron en el desierto. Que nunca fueron esclavos. Que no fueron esclavos ni fueron liberados. Que la razón para guardar el sábado es que Dios nos libera. Correcto. Y sigamos entonces con la segunda parte, el asunto de la aplicación. Entonces, la pregunta de este lado es ¿cómo se sigue a Cristo? Es decir, está en diálogo en la relación con Jesús. Aquí en la aplicación preguntamos ¿y cómo es que se hace eso? ¿Cómo se hace esto, Clara Mercedes? ¿Y qué dos opciones estamos presentando aquí? Aquí presentamos que seguimos a Cristo como individuos y como mutualidad. ¿Pero cuál de los dos va primero? Individuos. Ah, tú eres occidental. Sí. Y por eso dices eso. Por eso mismo. Porque el individualismo está arraigado, definiendo la cultura occidental, la cultura de las Américas, particularmente Norteamérica, donde has estado viviendo ya la mayor parte de tu vida. Ya tú estás hecho una gringa. ¿Tú sabías eso? Sabía eso. Ajá. Gringa clara. Pues cibaeña. ¿Una gringa cibaeña o una cibaeña gringa? El orden de los factores no altera el producto. Ah, pero en esto sí lo altera, pero no lo definamos ni lo expliquemos. Clara, yo te voy a sugerir algo y dime cómo te sabe en la boca. Así que prepárate para saborearlo. Claro que sí. Yo te sugiero que no existen individuos. Eso es una imaginación. Es un producto de la imaginación. Johnny, esto hace mucha lógica porque yo recuerdo cuando iba a la iglesia, cuando era pequeña, era una niña y guardábamos el sábado, era porque en la comunidad lo hacíamos todos juntos. Yo no pensaba en hacerlo yo como persona, sino que esa era la costumbre, todos íbamos juntos a la iglesia en sábado y guardábamos el sábado. Entonces aquí hace mucho sentido
porque inclusive el mandamiento es imposible guardarlo solo, porque te dice que tienes que guardar el sábado, tienes que descansar con la familia. Cuando dice hijos y hijas, pues los que son los hijos no lo guardan con hijos e hijas, porque si no se han casado. Pero lo que está diciendo es que es con la familia. Entonces, sin familia no se puede guardar el sábado si el mandamiento es que lo guarde con la familia. Así es. Además de eso, los animales. Además de eso, los extraños que están dentro de tus puertas, los extranjeros, los así llamados inmigrantes ilegales. Con los 200,000 que han llegado en lo que va de este año por el Darién, cruzando para llegar hasta Norteamérica. Entonces, cuando yo digo que no existen los individuos, Clara Mercedes, lo que estoy diciendo es que los individuos solo existen en mutualidad. Así que en realidad no estoy diciendo que no existen los individuos, sino que los individuos existen en mutualidad. Es decir, cuando tú naces, ¿de quién dependes? De mi madre y de mi padre y todos los que están alrededor. Que te están sosteniendo, alimentando y protegiendo. Entonces, tú no eres individuo porque no. Individuo sería algo que puede aislarse y existir. Y un bebé no puede aislarse y existir. Así es. El bebé es mutualidad. El bebé es madre, es diada o diada. Madre o padre y bebé. Quien sea que le da el cuidado y el mantenimiento. Clara Mercedes, sigamos entonces. En Efesios 2 se describe gráficamente el sombrío estado de pecado y muerte de la humanidad. Especifica los elementos fundamentales del Evangelio, el misterio de Dios, que ofrece esperanza a la humanidad. En y con Cristo, Dios nos resucita y nos exalta a su santuario en los cielos. Entonces, Clara Mercedes, analicemos lo que tú has leído aquí. Este capítulo 2 está dándole la oportunidad al lector y a la iglesia que lo debía escuchar, porque los libros de la Biblia, Clara, fueron escritos para escucharse, no para leerse, porque no había copias individuales, había muy pocas copias. En las sinagogas había una copia por sinagoga, y a veces no lo tenían completo y se lo prestaban de una sinagoga a otra, intercambiando lo que tenían. Así que no es individual la lectura. No es en la casa que tú lo lees, sino que es en el lugar de culto, ya sea la iglesia o sea la sinagoga. La sinagoga, gracias. Estaba por salirme mezquita, o la sinagoga o el templo, donde se lee y allí se escucha, la gente escucha. Entonces, léenos la segunda parte de la declaración. La gracia es el fundamento de la fe, la vida y la misión cristianas. Esta gracia, Clara, es la obra de Cristo. O sea, que Cristo es el inicio, Cristo es el centro y Cristo es el final. La razón de estas divisiones y enemistades no es ningún misterio para nosotros en nuestra condición pecaminosa. Así que Dios en Cristo vino a solucionar ese problema del pecado, Clara Mercedes, ese problema de la división. Así es. ¿Tú aceptas esa solución de Dios en Cristo Jesús? Yo acepto la solución de Dios. Pon las manitas para decir. Aquí, Clara Mercedes, yo te doy el mensaje de salvación. Oye, pero qué ricas son tus manitas. Yo te doy el mensaje de salvación en Cristo Jesús y tú en mutualidad lo vas a compartir. El mensaje del libro de Efesios es para vivirlo, no es simplemente para creerlo en la mente. Y eso es lo que estamos enfatizando en este resumen final. Y el capítulo 3, siguiendo en esa cadena, destaca el misterio divino de la creación de la iglesia, el misterio de Cristo y al final de su carta el misterio del Evangelio.
A Pablito le encantaba esa palabra de misterio, Clara Sí, era Mercedes. una palabra que le gustaba mucho. Y la realidad es que esto es así. A él le gustaba esa palabrita por su contexto, Clara Mercedes. En el contexto greco-romano, las cosas de los dioses las veían como misterio. Pero Así en es. el contexto hebreo no es así. Esa no es una palabra popular en las escrituras hebreas. Eh, no aparece con esa frecuencia describiendo quién es Dios y qué es la iglesia. Pero es una contextualización. Sigamos entonces con este resumen. De acuerdo al capítulo 4. El doble propósito de Dios cuando los hijos de Dios en todo el mundo están unidos en la verdadera piedad, en el uso de sus dones espirituales y en la misión. Por ese motivo, la unidad de la iglesia no es opcional para la existencia de la iglesia. Y eso es lo que estábamos hablando de la mutualidad, Clara Mercedes. No existe iglesia por individuo, no es una colección de individuos, sino que es una unidad de individuos. No tienen que ser uniformes, pero sí tienen que estar unidos. Si no hay unidad, no hay iglesia. Y unidad quiere decir poderse amar en la diversidad. Así como tú y yo, Clara Mercedes, a menudo tenemos puntos de vista diferentes, aunque yo siempre esté bien. Perdón. Aunque tú siempre estés bien, tú estás dispuesta a aceptarme a mí, porque estamos Claro. en unidad de la diversidad. ¿Es así o estamos en unidad de uniformidad porque yo tengo que No, someterme a lo que tú piensas no, todo el no, tiempo? no. Es unidad en la diversidad. Somos diversos, tú y yo pensamos diferentes, pero estamos unidos. Ok, Clara Mercedes. ¿Y el capítulo 5? La unidad no puede lograrse sin abandonar nuestra exaltación pasada del yo. La unidad se logra solo cuando abrazamos nuestra nueva identidad y andamos en Cristo. Así que esa unidad no viene porque todos hagamos lo mismo ni porque todos pensemos lo mismo. La unidad viene porque todos abrazamos a Cristo Jesús. Y esa identidad en Cristo Jesús es la que nos unifica, aunque se Amén. manifieste de maneras diferentes en cada persona. Ahí hay un misterio. ¿Cómo puede ser diferente y estar unidos? Porque estamos sometidos todos a Cristo Jesús. Y Efesios 6. La iglesia como un ejército dinámico y unido, bien pertrechado para su enérgica misión de proclamar el Evangelio de paz del Señor. En Efesios 6:19 dice, este misterio es tanto más valioso, explica Pablo, cuando nos damos cuenta de que estuvo oculto a la gente en los siglos y milenios pasados. Y Dios escogió a la generación de Pablo para vivir en ese tiempo histórico único, cuando ese misterio de misterios se reveló completamente para que todos pudieran verlo. Wow, Clara Mercedes, aquí tenemos el resumen perfecto, en mi opinión. Así es. Estas palabras hablan de el mensaje de esta carta, el mensaje que Dios le dejó a la iglesia a través del hermanito Pablo en la comunicación en el libro de Efesios. Y le damos gracias a Dios. Efesios 6, 19 al 24, donde comienza Pablo pidiendo que oren por él, porque él era uno con nosotros y con los hermanos de la iglesia de aquel tiempo. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Y aquí está que le gusta a Pablo la palabra misterio. Por el cual soy embajador y en cadenas, a fin de que por ello
yo hable con valentía, como debo hablar, y así nosotros también hablar con valentía. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y que estoy haciendo, todo les informará. Aquí esta carta la llevó Tíquico y él estaba encomendado por Pablo para que les contara todos los chismes de cómo le iba a Pablo. Hermano amado y fiel, ministro en el Señor, por esto también lo he enviado a ustedes, para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. ¿Qué palabras tan pastorales? Pablo estaba interesado en animar a la iglesia. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con ustedes los que aman a nuestro Señor Jesucristo. El amar al Señor Jesucristo era el misterio, era seguir a Jesús, es el centro. Con amor incorruptible, Jesús nos ama a nosotros y nosotros hemos de amarlo a Él. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, siervos tuyos, entregados y confiados en tu palabra, incorruptibles delante de este mundo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Tú le das gracias a Dios, Clara Mercedes? Yo le doy tantas gracias a Dios por la belleza del Evangelio, por esta carta a los Efesios, especialmente nosotros que hemos estado en la ciudad de Éfeso, allá en Turquía, nos hace más real leer todo esto de los Efesios y amamos tanto la palabra de Dios, las palabras de Pablo, su misterio y su ministerio en el misterio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.